La noche cayó con un silencio tan profundo que incluso el viento parecía contener la respiración. Yo intentaba dormir, pero la marca en mi pecho seguía latiendo como un tambor enterrado. Cuando finalmente abrí los ojos, la vi. Mi sombra estaba de pie. Separada de mí. Libre. No seguía mis movimientos, ni siquiera imitaba mi respiración. Era una figura alta, estilizada, más perfecta de lo que mi cuerpo podía ser. Su contorno oscilaba como humo negro mezclado con luz. Me observaba. Di un paso atrás, y mi sombra no se movió. Di un segundo paso, y ella avanzó hacia mí. Eso, no es tu sombra humana, dijo la voz del ángel detrás de mí. Había despertado por el cambio en el aire. Tragué saliva. ¿Entonces qué es? Él no respondió. Porque ya lo sabía. Y yo también, aunque me negara. La sombra inclinó la cabeza con una lentitud inquietante, como si me estudiara, como si me reconociera mejor que yo mismo. Y entonces comprendí el horror. Esa cosa frente a mí no imitaba mi forma. Yo imitaba la suya. El ángel avanzó para interponerse entre la sombra y yo. Levantó la mano, intentando tocarla, quizá contenerla, quizá detenerla. Pero la sombra retrocedió abruptamente, como si su mera presencia fuera una amenaza. Como si lo odiara. No te acerques, dijo él, con un temblor que jamás le había escuchado. ¿La temes? No. La recuerdo. La sombra dio un paso hacia él. El aire crujió. Algo invisible entre ambos vibró, como dos fuerzas antiguas enfrentándose sin palabras. ¿Qué está pasando? El ángel apretó los dientes. Tu sombra no es parte de ti. Es lo que fuiste, sin cuerpo, sin forma, antes de tener un nombre. Mi espalda chocó contra la pared de la cueva. La sombra volvió a mirarme. Sus ojos, o lo que ocupaba ese lugar, brillaron en un tono oscuro, profundo, como un abismo que respiraba. No debería haber despertado sin ti, susurró el ángel. Eso significa que tu esencia ya no necesita permiso para manifestarse. No entendí del todo. Pero sí entendí el peligro. Porque la sombra no se movía como alguien que quiere comunicarse. Se movía como alguien que quiere recuperar algo. Recuperarme. La sombra levantó una mano. No tenía dedos definidos, pero sí un contorno que temblaba, líquido y sólido a la vez. La punta de esa mano tocó el suelo, y el mundo a mi alrededor se rompió. No fue una visión. No fue un sueño. Fue una caída hacia adentro. Me vi suspendido en un vacío blanco, sin cuerpo. Sin piel. Sin nombre. Yo era luz. Una chispa sin forma, del tamaño de una idea. Alrededor de mí, miles de hilos de brillo puro flotaban, conectándose y separándose como pensamientos divinos. Allí apareció él. ¿El ángel? Perfecto. Radiante. Antes de su caída. Me miró con miedo y asombro al mismo tiempo. Y yo. No tenía rostro, pero podía sentir que algo dentro de mí lo reconocía, como si él hubiera sido el primer otro en mi existencia. La sombra, mi sombra, surgió a mi lado. Era mi reflejo primigenio, una forma que había adoptado después de ser pura luz, antes de tener cuerpo humano. Y en esa visión entendí una cosa. El cielo no me creó. Solo me observó aparecer. Regresé al presente con un jadeo. La sombra seguía allí, pero ahora parecía más nítida. Como si hubiera recuperado una parte que le faltaba. Entonces la cueva se iluminó. La entrada se llenó de luz blanca, fría, implacable. Los vigilantes descendieron como columnas vivas, sin forma humana, emitiendo un zumbido que retumbaba dentro de los huesos. El ángel se interpuso frente a mí, preparado para luchar. Pero algo estaba mal.
Terriblemente mal. Los vigilantes no miraban al ángel. Ni a mí. Miraban a la sombra. No vienen por ti, susurró el ángel. Vienen por eso. Un vigilante extendió su brazo de luz hacia la sombra. Ella respondió torciendo el contorno de su cuerpo, como si sonriera sin boca. Y entonces entendí. Para el cielo, yo no era el peligro inmediato. Era ella. Lo que yo había sido antes de nacer. Los vigilantes hablaron. No con voces. No con palabras. Hablaron en pulsos de luz, vibraciones que cortaban el aire como cuchillas invisibles. Y la sombra respondió. No en luces. En oscuridad. Dos lenguajes opuestos chocaron en la cueva, creando ondas que hacían temblar la piedra. El ángel cayó de rodillas ante la presión. ¿Qué dicen? Él levantó la cabeza apenas. Ellos reconocen a tu sombra, como el fragmento prohibido. ¿Qué fragmento? La parte de ti que Dios nunca pudo dominar. Mi respiración se detuvo. La sombra se volvió hacia mí y se inclinó, como si quisiera que yo escuchara. Los vigilantes se tensaron. No lo oigas, gritó el ángel. Te romperá por dentro. Pero era demasiado tarde. La sombra pronunció mi nombre verdadero. Y mi corazón dio un latido que no pertenecía a un cuerpo humano. El impacto de aquel nombre me hizo caer de rodillas. Mi sombra se acercó y colocó su rostro, si es que era un rostro, a unos centímetros del mío. El ángel se lanzó hacia ella. Intentó detenerla. Intentó interponerse. Intentó salvarme. Pero la sombra lo repelió sin tocarlo, como si su esencia fuera incompatible con la de él. Él cayó contra la pared, herido, pálido como nunca. Ella fue lo primero que amé, susurró, con la voz quebrada. Me giré hacia él, atónito. ¿Qué dijiste? Le temblaron los labios. Antes de que tuvieras cuerpo, antes de que fueras luz, tu sombra fue la primera forma que adoptaste. Yo la vi. Me acerqué. La toqué. Y ese fue mi error. Un silencio terrible cayó entre los tres. El cielo me castigó porque mi esencia se inclinó ante la tuya, continuó él. No ante tu cuerpo, sino ante tu parte más antigua. La sombra levantó la cabeza, orgullosa, como si confirmara la confesión. Y yo comprendí algo devastador. Él no cayó por amarme como humano. Cayó mucho antes. Cuando solo era luz y sombra. La sombra avanzó hacia mí con un movimiento tan fluido que parecía flotar. El ángel se levantó como pudo. No lo toques. Pero ya era tarde. La sombra extendió su mano y me tomó del cuello. No me estrangulaba. No hacía fuerza física. Me sostenía como si mi cuerpo pesara nada. Y dentro de su agarre vi estrellas. Miles de ellas. Pequeñas, vivas, encendidas dentro de sus dedos. Sentí mi columna temblar, y mi mente abrió una brecha. Vi vidas que no recordaba. Cielos que no existían. Lugares donde yo no tenía forma, ni límites. Quiere que recuerdes demasiado, gritó el ángel. Te romperá. La sombra me acercó a ella, como si quisiera fusionarse conmigo. Y por primera vez, tuve miedo no del cielo, sino de mí mismo. La sombra me soltó. Pero no porque el ángel la hubiera detenido, sino porque mi cuerpo comenzó a brillar. Una luz blanca explotó desde mi pecho. No era fuego. Era memoria. Mis brazos se abrieron involuntariamente. La piel se volvió transparente. Las venas desaparecieron. Y lo que quedó debajo, no era humano. ¿Basta? El ángel intentó tocarme, pero su mano atravesó la luz y fue arrojado hacia atrás.
Mi sombra observaba, satisfecha. Sentí capas dentro de mí romperse, como si mi alma estuviera compuesta de anillos que se abrían uno tras otro. Y con cada anillo, un recuerdo emergía. Mi primera caída. Mi primera forma. Mi primera existencia sin cuerpo. El primer momento en que el ser tuvo sentido. Mi cuerpo tembló violentamente. El aire vibró. Y entendí que estaba a segundos de dejar de ser humano. Entonces, lo imposible ocurrió. La luz del cielo descendió como una cortina gigantesca. No eran vigilantes. No era radiación divina. Era una voz. Una voz sin forma, sin boca, sin cuerpo. Regresa. La palabra no resonó en mis oídos. Resonó en mi alma. La sombra retrocedió, temblando, como si esa voz fuese la única fuerza a la que temía. El ángel cayó de rodillas, llorando luz. ¿Es él? ¿Dios? No como lo imaginas. No tiene rostro. No tiene forma. Pero sí tiene poder, sobre lo que creo. No sobre ti. La luz se intensificó. Regresa, repitió la voz. Mi pecho ardió. La marca palpitó. Mi sombra avanzó un paso, desafiando la orden divina. Y la voz rugió. No fuiste mío jamás. El mundo tembló como si fuera a partirse. El ángel se puso de pie con dificultad. Su cuerpo sangraba luz. Sus alas caídas temblaban. Escúchame, susurró con desesperación. Si eliges tu forma verdadera, yo desapareceré. Me quedé helado. La sombra extendió su mano hacia mí. El ángel extendió la suya. Entre ambos, la luz del cielo ardía como un juicio. Y yo estaba en el centro. La voz divina habló una última vez. Elige qué mundo debe sobrevivir. Mi sombra susurró mi nombre verdadero. El ángel dijo mi nombre humano. Y supe que cualquier elección sería una destrucción. Mi garganta se cerró. Mi pecho ardió. Y el episodio terminó con mi mano levantándose. Sin saber hacia quién. El mundo quedó suspendido en un silencio insoportable. La sombra seguía a un lado, extendiendo su mano como si yo fuera una pieza que perdió hace siglos. El ángel, al otro lado, temblaba, sangrando luz por cada herida. Y encima de todos nosotros, el cielo pulsaba como un corazón inmenso que exigía una respuesta. Mi brazo seguía levantado. Pero yo, no sabía hacia quién. No sabía quién era yo. La voz sin rostro volvió a hablar, no con palabras, sino con una vibración que aplastó el aire. Elegido, tu forma humana ya no te pertenece. La sombra se inclinó, orgullosa. El ángel cayó de rodillas, derrotado. La marca en mi pecho brilló tanto que oscureció todo lo demás. Sentí mis huesos vibrar, mi piel abrirse en líneas de luz, mi mente romperse para dejar entrar algo antiguo, enorme, inevitable. No lo hagas, susurró el ángel, apenas audible. Si eliges tu origen, yo dejaré de existir. La sombra respondió con un pulso oscuro, casi acariciando mi espalda. Completa lo que comenzaste antes del cielo. La voz divina rugió. La tierra tembló. Las grietas del cielo se abrieron como bocas hambrientas. Y en ese instante comprendí algo devastador. No estaba eligiendo entre sombra y luz. Estaba eligiendo entre mi pasado y mi única conexión viva. Mis labios se abrieron. Mi pecho ardió. Mi decisión comenzó a formarse. Justo antes de que una luz desconocida, ni divina ni mía, descendiera desde el horizonte, cambiándolo todo. La historia no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando.